Me da mucho gusto saludar al presidente de Colombia, quien está de visita en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por la posibilidad de esta charla. Presidente, estábamos comentando acerca de una comida que tuvimos esta tarde con un grupo muy plural, muy diverso de periodistas mexicanos y en donde se habló con una gran amplitud y también con una gran libertad, pues de los temas que nos son comunes a los colombianos y a los mexicanos y también de los grandes temas del mundo. Comentábamos que ya el solo hecho de que se hubiera realizado la comida era noticia porque fue un grupo muy plural que a convocatoria de Gabriel García Márquez y del presidente de Colombia se unió esta tarde en un almuerzo muy agradable y en donde se pudo hablar, decía yo, con mucha amplitud de las cuestiones. Yo quisiera empezar por platicarle a nuestro público que el señor presidente de Colombia fue periodista. Primero porque la verdad yo añoro mucho el no estar en el periodismo, porque al fin y al cabo esa es una profesión que se lleva por dentro, que nunca se abandona. A veces, como decimos en Colombia, uno guardarse las exclusivas es difícil, ¿sí, no? Estando ya uno al otro lado. No, pero es interesante porque al fin y al cabo estamos viendo el otro lado de la moneda. A veces entiende uno muchas cosas que como viéndolas de periodista frente a un jefe de Estado era distinto. Pero yo he tratado de ser muy abierto, mantengo una excelente relación con todos mis colegas periodistas. Como demócrata además nos gusta que nos critiquen, es bueno oír la crítica, yo creo que es importante para un gobierno. Hay una frase que existía del libertador Simón Bolívar, de nuestro libertador, a la entrada del Palacio del Presidente, que decía que es verdadero amigo del gobernante quien le dice la verdad y le aconseja el bien. Y yo creo que en buena parte esa es la función que cumplen también los medios de comunicación y que deben cumplir los medios de comunicación en nuestras democracias. La experiencia periodística, recorrer el país de un punto a otro, estar cerca de la gente como tenemos que estarlo los periodistas, desde la más modesta hasta el más poderoso, ¿de qué manera señala las cualidades de gobierno, las decisiones de gobierno del presidente Pastrana? Tal vez un poco aquí lo que añora uno es eso, estar en contacto directamente con el pueblo, que es lo que yo quiero hacer y lo que me gusta hacer. Porque a veces a nosotros los jefes de Estado como que nos aíslan y que a veces no se da uno cuenta de los problemas que se está viviendo verdaderamente en nuestras bases. Y por eso lo que yo trato es de salir mucho, de tener un contacto directo con la gente, de hablar con nuestras gentes, saber cuáles son sus problemas, cómo y de qué manera podemos ayudar. Y lo que insisto es evitar a toda costa que se nos aísle. Yo creo que un gobernante tiene que mantener un contacto permanente con su pueblo. Al fin y al cabo, como dice la voz del pueblo, es la voz de Dios, y es ahí a donde tenemos que llegar. Si claramente también queremos hacer una obra de gobierno, cómo y de qué manera podemos llegar a los sectores más pobres, a los sectores más necesitados. Estamos atravesando crisis, situaciones económicas difíciles en nuestros países. La crisis mundial no es ajena al caso colombiano ni al caso mexicano. Y por eso lo que tenemos que proteger a toda costa, como decimos en Colombia, es que las inversiones en los sectores más pobres, en los sectores más marginados, es allá donde tenemos que llegar y hacer los ajustes para volver a reactivar nuestra economía, generar el empleo, generar el crecimiento y de esta manera buscar unas mejores condiciones de vida para nuestra gente. Presidente, la prensa mexicana en los últimos días ha recogido declaraciones del presidente de Cuba, Fidel Castro, en donde él percibe a México aislado del resto de América Latina. Por eso yo quisiera preguntarle desde Colombia, ¿cómo se ve a México? A ver, yo lo reitero como gobernante, como presidente de los colombianos, en las oportunidades en que he tenido la oportunidad de reunirme con el presidente Zedillo, claramente la política mexicana es distinta. En el caso colombiano estamos buscando fortalecer el grupo de los tres, estamos a la expectativa de la elección en Venezuela, ya con el presidente Chávez electo por el pueblo venezolano. El propósito del presidente Zedillo, el propósito mío, es el de fortalecer el grupo de los tres para buscar nuestros mercados naturales, Centroamérica, el Caribe, y cómo y de qué manera podemos fortalecer el grupo de los tres. Igual el presidente Zedillo en el grupo de Río ha sido también muy claro y directo y buscar todos los mecanismos que nos permitan fortalecer el proceso de integración entre los latinoamericanos. Y ese yo creo que ha sido su misión, ese ha sido el objetivo y es lo que ha transmitido a los presidentes de los países latinoamericanos. Déjeme decirle un poco cómo vemos los mexicanos desde aquí a Colombia. De repente las noticias que recibimos y reproducimos nos hablan de un país sumido en la violencia o un país inundado por el narcotráfico. De tal manera que yo quisiera preguntarle al presidente de Colombia para que nos diga a los mexicanos cómo está Colombia y hacia dónde va. A ver, Colombia es un país que no vamos a negar los problemas. Tenemos problemas de droga, tenemos problemas de violencia.
pero Colombia es mucho más que eso. Y yo creo que lo que se nos ha generado a los colombianos es un estereotipo de un país totalmente distinto. A veces lo sufren ustedes los mexicanos, lo sufrimos nosotros los latinoamericanos. Colombia es un país que ha logrado en buena parte hoy en día, los grandes capos de la droga están presos. Estamos iniciando un proceso de paz que yo aspiro a poder culminar un proceso de paz antes de finalizar el gobierno. Yo creo que ese es el anhelo no del presidente de Colombia, de todos los colombianos, que podamos consolidar la paz. Yo he dicho que con paz hay desarrollo y con desarrollo hay bienestar social. Eso es lo que estamos esperando nosotros. Sabemos que tenemos problemas comunes, problemas como el que le planteé anteriormente, Guillermo, el problema de la crisis económica que nos está afectando, que nos toca hacer reducción en el gasto, reducción en las inversiones del Estado, que a veces tenemos problemas también en la inversión social, pero por eso esa tiene que ser nuestra prioridad, generar empleo. Al fin y al cabo, para eso estamos como gobernantes. ¿Cómo y de qué manera podemos generar mejores condiciones de vida para nuestros habitantes? Sabemos que en Colombia tenemos problemas, pero estamos saliendo adelante. Y por eso yo creo que es injusto muchas veces la imagen que se tiene de mi país, en que simplemente se nos ve por el tema del narcotráfico o por el tema de la violencia. Temas en que estamos luchando, que estamos trabajando, pero Colombia es mucho más. Y aquí en México, ustedes lo ven, pues está nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, está Shakira, está Charlize, en el caso de la música, en el tema cultural. Hoy iniciamos una exposición precisamente con una de nuestras pintoras estrellas, Ana Mercedes Hoyos. Existe también el trío, los boleristas, en fin. Eso es lo que somos los colombianos. Una gente honesta, una gente que quiere salir adelante, una gente que queremos integrarnos a Latinoamérica, buscar esos mecanismos que nos permiten ir mucho más allá de ese problema que es el narcotráfico o la guerrilla. Presidente, los últimos 4 años en la relación de Colombia con Estados Unidos fueron muy difíciles. Sí. Usted ha realizado una visita a los Estados Unidos que parece iniciar una nueva etapa, parecería de recomposición de la relación entre ambos. ¿Qué nos puede platicar de ese acercamiento que se ha dado en los últimos tiempos? Sí, efectivamente, el presidente Clinton me invitó a una visita de Estado. Hacía 30 años no había un presidente de Colombia a visita de Estado de los Estados Unidos. Yo creo que lo que estamos recomponiendo esas relaciones, que las relaciones entre los Estados Unidos no pueden estar narcotizadas, que simplemente el tema sea narcotráfico. Nosotros logramos una apertura en esas relaciones, apertura en tener y buscar mecanismos que nos permitan consolidar el proceso de integración, acuerdos comerciales, acuerdos culturales, acuerdos lógicamente también en la lucha contra la droga, pero no simplemente estar concentrados en un tema que era la droga y el narcotráfico, sino abrir la agenda. Y yo creo que ha sido lo más importante, hemos comenzado a recomponer esas relaciones y yo creo que esto va a ser muy beneficioso para nosotros. En el caso colombiano, los Estados Unidos tenemos preferencias arancelarias por el ALPA, preferencias que significa que podemos traer inversión extranjera, especialmente la inversión europea, para proyectarla hacia el mercado norteamericano. Estamos buscando mecanismos que nos permitan ampliar esas preferencias arancelarias y de esta manera poder integrarnos como corresponde al ALCA en el 2015. Pero yo creo que se está iniciando un nuevo proceso y se están recomponiendo las relaciones con los Estados Unidos. Señor presidente, el tema de la certificación en el asunto de las drogas ha sido muy criticado incluso dentro de los Estados Unidos. Desde luego, gobiernos como el de México se han expresado en contra de este tipo de procedimientos unilaterales de los países en un tema tan delicado y que tan costoso le ha resultado a nuestros pueblos como es el tema del combate a las drogas, pensando en que los que consumen esas drogas están precisamente de aquel lado de la frontera norte. Su gobierno, el gobierno de Colombia que usted encabeza, ¿cómo ve el tema de la certificación? ¿Qué posición tiene frente a este esquema? En esto nos hemos identificado claramente con el gobierno mexicano, que no nos gusta el procedimiento unilateral. Yo creo que hay que buscar procedimientos multilaterales como lo estamos proyectando a través de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Y segundo, yo creo que en este tema hay que ir un poco más allá. Aquí yo creo que tenemos que dejar atrás las recriminaciones. Al fin y al cabo, este es un problema que nos afecta a todos los países que de una u otra forma estamos involucrados en este tema. Hay oferta, hay demanda, entonces yo creo que no se trata de señalar simplemente de quién es la culpa, sino yo creo que lo que tenemos que buscar son mecanismos que nos permitan unificarnos, cómo y de qué manera podemos combatir. Yo estoy seguro que en el caso mexicano, al igual que en el caso colombiano, son muchos los recursos que nosotros dejamos invertir en nuestra gente para evitar que la droga llegue a donde, al mercado norteamericano. Y a veces no se nos hace ese reconocimiento. Nosotros invertimos en la policía, invertimos en el ejército, invertimos en entidades, en publicidad, en fin, de muchas maneras,
recursos para evitar que esa droga llegue al mercado norteamericano, en lugar de estar invirtiéndolos en dónde, en salud, en educación, en vivienda de interés social, en recreación. Entonces yo creo que más que recriminarlos los unos a los otros, lo que tenemos que buscar es cómo nos unimos nosotros, unimos nuestros esfuerzos para erradicar con ese flagelo que nos afecta a todos, como es el tema de la droga. Señor presidente, siendo presidente electo, sorprendió usted al mundo internándose en las montañas de Colombia para reunirse con los líderes de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, tomando un riesgo pues de poder ser secuestrado, de poder ser víctima de un atentado, pero demostrando al mismo tiempo su voluntad por la paz. ¿Cómo se plantea esta paz para Colombia? ¿Será posible o no será posible? Yo soy optimista. No es fácil. El tema, la paz no se construye de un día para otro. Ahí hay que tener mucha paciencia. Y yo creo que ese es un consejo sabio, de que hay que tener paciencia, mucha paciencia en el tema de la paz. Yo creo que hoy están dadas las condiciones para hacer la paz en Colombia. Hoy está comprometido la sociedad civil, los sindicatos, los partidos políticos, la iglesia, los empresarios. Estamos comprometidos todos los colombianos. Y le cuento al pueblo mexicano, en octubre del año pasado, en las elecciones para elegir gobernadores y alcaldes, más de 9 millones de colombianos votaron por lo que se denominó el mandato por la paz. Lo que significa que le estaban diciendo al nuevo gobierno, que es el que yo presido, la paz tiene que ser la primera prioridad del gobierno, y en eso estamos trabajando. No es fácil, hemos tomado decisiones. Yo creo que hoy están dadas las condiciones para sentarse gobierno y guerrilla en la mesa de negociación. Esa es la convocatoria que yo le he hecho a la guerrilla, que nos sentemos ya, que están dadas esas condiciones, a que comencemos a trabajar de forma inmediata en una mesa de negociación para salir adelante frente a este tema de la paz. Déjeme ser un poco curioso, señor presidente, pero ahora que estábamos en la comida, miraba yo su brazo derecho y veía que tiene una especie de pulserita, un símbolo, algo así. Bueno. ¿Qué brazo derecho y brazo izquierdo. Y brazo izquierdo. ¿Significa esto algo? ¿Quiere usted explicarle a nuestro público? Yo también antes de viajar hice un viaje, antes de posicionarme, un viaje a nuestra Sierra Nevada de Santa Marta, que es la sierra que está localizada en las alturas, en la costa norte de Colombia. Es lo que se denomina las aseguranzas de nuestros indígenas. Sitios energéticos importantes allá y son las aseguranzas de nuestros indígenas al primer mandatario. Allá estuvo Bolívar, estuvo reunido con los indígenas. Esto de allá tenemos 3 tribus, que son los arhuacos, los coguis y los alzarios. Entonces estas son las aseguranzas que nos dan a los mandatarios. Tuve oportunidad de llevar al presidente Aznar, también le pusieron sus aseguranzas. Cada vez que viaja uno le ponen una, por lo tanto hemos tenido ya varios viajes en que hemos llevado mandatarios, también como un respeto también a las tradiciones indígenas de nuestro país. Y la trae hasta que se caigan. Esa es una misión, cada una de estas es una misión, entonces hay que esperar a que se cumplan esas misiones. Le agradezco mucho esta charla. Muchas gracias, presidente. Que tenga una buena estancia en México. De verdad. Hasta pronto. Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy tenemos con nosotros a Andrés Pastrana, presidente de Colombia. Andrés Pastrana Arango nació en Santa Fe de Bogotá en el año de 1954. Es doctor en leyes y cuenta con posgrados en Derecho Público y en Asuntos Internacionales. Desde muy joven mostró su vocación por el servicio público y además por el periodismo. Como director del noticiario TV Hoy, recibió el Premio Internacional de Periodismo Rey de España y los 2 premios nacionales más importantes de Colombia. Ha sido concejal de Bogotá, senador de la República, alcalde de Bogotá además. En 1994 perdió las elecciones presidenciales por muy estrecho margen. 4 años después contendió nuevamente por la presidencia de su país, misma que asumió en agosto de este año de 1998. Don Andrés Pastrana, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Uno de los primeros, de las primeras medidas que usted tomó como presidente de la República fue acudir a la propia zona en la que se encontraba una de las principales guerrillas, la FARC, las Fuerzas Armadas para la Revolución, las Revolucionarias de Colombia, y se entrevistó con ellas y ha iniciado un proceso de paz en Colombia que es muy sorprendente para los mexicanos y para muchos latinoamericanos. ¿Por qué fue usted, por qué estableció esto como prioridad y no tuvo usted temor quizás a que cuando usted se entrevistaba directamente con ellos a que hubiera algún tipo de secuestro, algún tipo de acción en contra de usted en lo personal? Podía haber ese riesgo, pero yo hice una promesa en mi campaña presidencial y dije, el día que sea elegido presidente de Colombia, voy personalmente a hablar con los jefes guerrilleros. Y tomamos esa decisión de ir a hablar con la guerrilla.
efectivamente, sin consultarle a nadie, sin seguridad del Estado, nos fuimos a las montañas de Colombia a hablar con el secretariado de las FARC, es decir, los líderes de la FARC, y lo hicimos porque yo considero que el mandato por la paz, y un poco le cuento que fue el mandato por la paz en octubre del año pasado en las elecciones para alcaldes, para elegir alcaldes y gobernadores en Colombia, se presentó un mandato por la paz que la gente le invitamos a votar por la paz, o se invitó a votar por la paz. Y más de 9 millones de colombianos, posiblemente la votación más alta en la historia de Colombia, le dijeron al nuevo gobierno, su primera responsabilidad es hacer la paz, es trabajar por la paz. Y ese es el mandato que yo he entendido como presidente de todos los colombianos, que el país lo que quiere es que se trabaje por la paz, que busquemos los mecanismos para que podamos hacer la paz en Colombia, y de esta manera tengamos un país totalmente distinto, esperamos comenzando el próximo siglo, un país en paz y en tranquilidad. Señor presidente, pero ¿qué le ofrece usted a las guerrillas y en contraparte, qué espera usted que las guerrillas ofrezcan? Bueno, yo creo que hay muchas cosas, y claramente yo creo que estos son temas que vamos a llevar a la mesa de negociación. Yo lo que quise ser como presidente electo de los colombianos era decirle a la guerrilla, vamos a tener una zona de distensión en la cual se garantice la vida de los jefes guerrilleros, la vida de los representantes del gobierno, de los periodistas, de los observadores internacionales, y sentémonos a dialogar. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Ellos han hecho un catálogo o un decálogo. Ahí hay 10 puntos que la FARC ha venido presentando. Hay reforma política, hay lógicamente reforma al Estado. Inclusive hay un punto que a mí me llama mucho la atención porque a veces se dice que la guerrilla está vinculada al narcotráfico y entonces ahí hay una narcoguerrilla, y el punto número 10 es precisamente la erradicación de los cultivos ilícitos y cómo y de qué manera podemos acabar con la droga. Entonces hay muchos temas, pero yo creo que estos son temas que debemos llevar a la mesa de negociación, y por eso yo hice lo que denominamos la zona de distensión, que despejamos militarmente una zona de 5 municipios en Colombia para darle las garantías a ellos y al gobierno para iniciar este proceso de negociación. Pero esta zona de distensión no implica una renuncia de la soberanía colombiana. De ninguna manera. A ver, Sergio, ¿Cuáles son las reglas? Y le agradezco esa pregunta, porque lo primero como presidente de Colombia que juré yo fue defender la Constitución y la ley. Y usted sabe que nuestros opositores políticos lo primero que esperan es que uno dé ese paso por fuera de la Constitución y la ley para denunciarnos. Nosotros hemos hecho todo dentro del orden constitucional y legal de Colombia. Lo que hicimos fue que los alcaldes mantienen su autoridad, los alcaldes son la autoridad de policía de la zona. El acuerdo que hicimos con la FARC es que no había presencia en el casco urbano de estos 5 municipios, que ellos se mantenían lejos al casco urbano, y lo que le estamos ofreciendo a ellos es solamente despejar una zona para que pudiéramos iniciar este proceso de negociación, en que hubiera garantía para ellos y garantía para nosotros como gobierno de que pudiéramos iniciar las negociaciones, pero se mantiene el estatus legal. Los alcaldes son respetados como la primera autoridad, sigue siendo el jefe de policía y seguimos dentro de la Constitución y la ley. Nunca voy a dar un paso por fuera de ella. Todo este proceso de paz tiene que tener un marco general que es nuestra Constitución y nuestra ley. Señor presidente, usted obtuvo la mayor votación de cualquier presidente en la historia de Colombia. ¿Cuál siente usted que es el mandato de los colombianos hacia usted? Primero, el de cambio. Yo creo que, uno, la paz. Segundo, en la lucha contra la corrupción. Yo creo que ese es un flagelo que nos tiene agobiados a los colombianos y a los latinoamericanos, en que tenemos que buscar acabar con la corrupción. Ahí hay un mandato muy importante. Y sobre todo hacer un gobierno como el que yo le propuse al pueblo colombiano, que ha sido difícil comenzando, porque hay una crisis internacional, tenemos que aceptar que la crisis nos está golpeando, que nos toca tomar medidas que no quisiéramos tomar como presidente, pero tristemente tenemos que hacerla, porque las medidas económicas o las toma uno o el mercado se las hace tomar dentro de un tiempo. Y lo que yo he dicho, porque inclusive, Sergio, en Colombia me dicen a mí, pero presidente, es que usted está tomando medidas y entonces está bajando la popularidad y que las encuestas. Yo digo que a uno no lo eligen presidente de Colombia ni presidente de ninguna nación para estar de primero en las encuestas. Uno lo eligen es para tomar decisiones. Hay decisiones duras que yo aspiro que el pueblo colombiano las entienda, como se las hemos explicado, que todas las medidas que estamos tomando en este momento es para reactivar la economía. ¿Reactivar la economía qué significa? Generar empleo. Y si les damos empleo a los colombianos, ellos van a tener ingresos, vamos a tener crecimiento, vamos a tener un país pujante, un país que va para adelante, que son medidas difíciles ahora, pero yo espero que a mí se me juzgue al finalizar mi periodo en los próximos 4 años, y no comenzando el gobierno,
porque muchas veces nos hacen el corte de cuentas a los 100 días. Yo dije, no, perfecto, hagan el corte de cuentas a los 100 días, pero a mí, júzgueme, el 7 de agosto del año 2002, cuando termina mi periodo presidencial. Vamos a hacer una pausa en este momento, si no le molesta. Estamos en la entrevista, estamos conversando con Andrés Pastrana, presidente de Colombia. Continuamos en la entrevista, estamos conversando con Andrés Pastrana, presidente de Colombia. Hablábamos hace un momento sobre los presuntos vínculos entre la guerrilla y el narcotráfico. ¿Existe de verdad existen razones para pensar que había o que existen estos vínculos contra el narcotráfico? ¿Y a qué atribuye usted que las FARC hayan establecido como uno de sus 10 puntos de exigencia al gobierno la erradicación del narcotráfico? A ver, lo que es claro, y no se puede negar, es que hay presencia de la FARC en las zonas donde hay cultivos ilícitos y que de una u otra manera los han tratado de ligar a eso. Y por eso a mí me llamó mucho la atención, como le explicaba anteriormente, que la FARC esté dispuesta a erradicar los cultivos ilícitos. Y vamos a trabajar con ellos en ese sentido, con plata, con recursos. La única manera de lograr nosotros erradicar los cultivos ilícitos de nuestro país es invirtiendo en desarrollo alternativo. Y por eso vamos a trabajar con ellos. Segundo, yo personalmente creo que la FARC quiere entrar a ocupar un espacio político en el país. Y si quiere entrar a ocupar un espacio político, lo primero que tiene que hacer es borrarse esa imagen precisamente de narcoguerrilla. Y claramente yo creo que ellos en eso es lo que están interesados y en eso es lo que están trabajando. En que hay un espacio que ellos pueden ocupar, que es legítimo además que ellos ocupen, y ojalá dentro de un proceso democrático ellos se reinserten a la vida democrática y de esta manera logremos esa amplitud y esa apertura que hemos tenido en los procesos democráticos colombianos con otras experiencias de otros grupos guerrilleros, porque también en un momento indicado la FARC quiso entrar a ocupar un espacio político, tristemente no se le dieron las garantías para ocupar ese espacio político y vimos cómo grupos tan importantes políticos como la Unión Patriótica fue casi exterminado, diríamos literalmente exterminado por fuerzas oscuras, y eso es muy triste. En 1994 usted fue candidato a la presidencia de la República en Colombia y después del proceso usted acusó al ganador del proceso, Ernesto Samper, de haber sido auxiliado por el narcotráfico. Estas acusaciones fueron objeto posteriormente de repercusiones internacionales. Hubo acciones por parte del gobierno de los Estados Unidos en contra del gobierno de Ernesto Samper. ¿Cuál es su actitud en este momento hacia su predecesor, Ernesto Samper? A ver, señor, que yo he dicho que yo no, inclusive lo dije en mi campaña, ese fue un hecho que ya pasó las elecciones del año 94, ese es un hecho que la historia lo juzgará. Yo creo que lo importante es uno tener la tranquilidad de conciencia. Y yo he dicho que mi gobierno no mira para atrás, yo creo que como gobernantes tenemos que mirar para adelante y ver cómo y de qué manera podemos resolver los problemas del país. Por eso yo hacia atrás ya, desde la campaña dije, no miro, el país tiene que mirar hacia adelante. Yo creo que mi compromiso hoy en día es el de la reconciliación entre todos los colombianos, de buscar una vez más esos consensos que nos permitan a nosotros salir de la crisis que actualmente nos está afectando. Los medios de comunicación de los Estados Unidos y de buena parte del mundo presentan de manera insistente a Colombia como una democracia del narcotráfico. ¿Es justa esta presentación? No, la verdad que no es justa. Mira, la verdad que yo creo que hemos sufrido mucho en Colombia. Hemos sacrificado a los mejores hombres. Hemos sacrificado a los mejores hombres del periodismo. Hemos sacrificado a los mejores hombres de la política, de nuestras fuerzas militares. Y lo puedo decir yo, que personalmente viví la violencia del narcotráfico. Usted sabe que yo fui secuestrado por los extraditables. Lo viví directamente, lo he venido viviendo y sintiendo directamente. Por lo tanto, no es justo. La verdad que yo creo que hemos sacrificado mucho, hemos combatido mucho. Y no puede estar determinado de que el narcotráfico es el que rige la sociedad colombiana. Uno cuando habla muchas veces con amigos en Europa o en los Estados Unidos o con... Lo que claramente le preguntan a uno es que si los narcotraficantes caminan por las calles de nuestras grandes ciudades, cosa que no es así. Hoy hemos logrado meter a buena parte de los líderes de la droga en las cárceles colombianas, están pagando sus condenas. La sociedad colombiana se ha parado a combatir al narcotráfico y Colombia es mucho más que narcotráfico. Es que es un poco la discusión que tengo yo del estereotipo que tratan de presentar en el país. Por ejemplo, con el caso mexicano, Colombia es el tercer socio comercial de México. Nosotros hemos pasado a tener un intercambio comercial de cerca de 600 millones de dólares en muy poco tiempo. En este momento estamos haciendo ajustes, ya los mexicanos exportan a Colombia casi más de 400 millones de dólares.
Nosotros los colombianos estamos comenzando inclusive a venderle aviones a México, cosa que mucha gente ni siquiera sabe. Le estamos vendiendo aviones. Pues en el caso de nuestro Nobel de Literatura, de Gabriel García Márquez, de los artistas que tenemos. Es decir, aquí en México Shakira es la cantante. Todo el mundo la reconoce, o Charly Sa también, o el trío como boleristas, los industriales colombianos, la inversión mexicana que ha llegado a Colombia. Y fíjese, de esta visita de Estado que estoy haciendo yo, si algo me ha llamado a mí personalmente, inclusive como presidente de Colombia, la atención, es que hay cerca de 140 empresarios que me acompañan en este viaje. 140. Yo creo que no ha habido una misión comercial tan grande acompañando a un presidente de Colombia como la que tenemos en este momento con Usted tuvo una visita a Estados Unidos. Sí, ¿Cuántos empresarios? 50. A mí me acompañan 50, 55 empresarios. ¿Significa eso que hay más interés en México que en Están Estados con Unidos? interés de abrir, de buscar nuevos mercados, de ver cómo y de qué manera penetran este mercado, hacer alianzas estratégicas con los industriales mexicanos. Así como usted hablaba hoy de un almuerzo que hemos tenido con los principales directores de los medios de comunicación esta mañana, lo tuvimos yo creo que con los principales empresarios, y todos mirando a Colombia muy positivamente. Y yo creo que en este tipo de relaciones, de poder sentarse uno a dialogar con ellos, a ver cómo y de qué manera podemos abrir las puertas de nuestros países, fortalecer nuestros lazos no solamente de amistad, sino comerciales, es que vamos a lograr sacar a nuestros países adelante. Señor presidente, usted lo mencionó, yo lo tenía entre mis preguntas con anterioridad. Usted fue secuestrado por un grupo de narcotraficantes. Evidentemente, uno no puede mirar hacia atrás y uno tiene que seguir con su vida. Y quizás no me preocupe tanto el temor que usted pudiera tener por su propia vida, pero usted tiene familia. ¿No le preocupa a usted su familia en este momento que ha continuado con su carrera política? A ver, claramente, ese es un tema que pues por lo menos uno tiene la percepción de que existía el respeto a la familia. A veces se ha perdido hasta eso. Yo he sido un crítico violento del narcotráfico de todo el tiempo como periodista. Y yo no sé si usted se acuerda, inclusive, Sergio, que nosotros hicimos lo que denominamos un día la marcha del silencio. Claro, cuando comenzamos a denunciar a los narcotraficantes, en una misión además que no nos correspondía a nosotros los periodistas, en que comenzamos a poner el dedo en la llaga diciendo, mire, estos son los hombres que hoy en día están acabando con nuestro país y están generando una crisis a nivel mundial. Paramos en un día, las rotativas pararon, no salieron, la radio apagó sus estaciones durante un día, los medios de comunicación, ningún medio, ni la televisión, ni la prensa, ni radio, salió en una clara protesta frente a la falta de presencia del Estado y de combatir el estado del narcotráfico. Entonces uno se preocupa, la verdad, porque al fin y al cabo uno tiene su responsabilidad, uno asume una responsabilidad, la familia es una cosa personal, no es una cosa familiar, pero yo creo que en esto, el caso de Nora, de mi señora, ella siempre ha estado acompañándonos, a pesar de que también pues su padre fue asesinado estando secuestrado, y los niños pues siempre lo ven con preocupación. Yo tengo un joven ya de 16 años, una niña de 13 y una pequeñita de 30 meses. Entonces siempre uno se preocupa por ellos, pero ellos, yo creo que lo más importante es que hemos tenido siempre el respaldo de ellos para la lucha de la política. Al fin y al cabo uno sin la familia no puede estar en esto, y yo creo que el mayor respaldo que yo he tenido siempre ha sido el de mi familia en este sentido, pero siempre lo vemos con preocupación. No es fácil que un joven de 16 años tenga 10 o 15 guardaespaldas caminando con él, o una niña de 13 años, o la pequeñita, pero bueno, yo creo que ellos así lo han entendido y esperamos que la verdad que nunca suceda nada. Yo quisiera hacer una pausa en este momento. Usted tiene 44 años, es presidente de su país. ¿No es usted demasiado joven para ser presidente de un país tan importante? A ver, yo creo que en Colombia ha habido una gran renovación política, ¿sabe? Yo creo, Sergio, que en Colombia se han renovado las costumbres. Yo llegué inclusive a la alcaldía de Bogotá también de 33 años, el primer alcalde elegido por voto popular. Yo he estado desde muy joven en la actividad de la política, estuve en el Congreso también. La lleva usted en las venas, ¿no es Sí, cierto? claro, yo tengo por lado y lado. Por lado y lado. Porque su abuelo, su padre, todos han sido políticos. Curiosamente, en Colombia existía el bipartidismo liberal conservador. Mi abuelo era un gran liberal. Y el padre de mi madre, por el lado materno, el Partido Liberal. Yo no sé si usted recuerda también de ese gran líder colombiano liberal, Jorge Eliezer Gaitán, ¿cómo no? Era aranguista, él era el grupo de mi abuelo, que además fue embajador aquí en México. Cuyo asesinato generó el Bogotazo. Exactamente. Él era seguidor de mi abuelo, era aranguista. Por el lado de mi padre, conservadores.
Mi abuelo fue candidato presidencial en el año 42. Mi padre pues fue presidente de Colombia en el año 70. Entonces eso es algo que se lleva en la sangre. A veces se nos critica porque, bueno, porque yo digo, hombre, la política es como igual los negocios o el periodismo. Por lo general el hijo del médico es médico y el hijo del empresario pues es empresario, le gusta dedicarse. El hijo del político y el político también le gusta y nos ha gustado. Y sabes una cosa que es muy importante, yo nunca llegué a un puesto si no fue por elección popular. Nunca acepté un cargo político en que me hubieran nombrado. Y yo creo que eso tiene una validez muy importante. Todos los cargos que ocupé yo a lo largo de mi carrera política, o que he ocupado hasta este momento, han sido por elección popular. Yo fui concejal de Bogotá, presidente del Consejo de Bogotá. Me lancé como alcalde mayor de Bogotá en la primera elección popular de alcaldes, ganamos las elecciones. Después vine y generé un nuevo grupo político que se llamó la Nueva Fuerza Democrática y llegué al Congreso de Colombia con la más alta votación como senador de la República. Después me lancé a la presidencia de Colombia y hoy en día pues soy presidente de Colombia, pero todos los cargos han sido por elección popular. Siempre me sometí al escrutinio popular. Desde que usted era alcalde de Bogotá se le acusaba de ser neoliberal. ¿Es justa esta acusación? No, eso no es justa, no, la verdad que no. Si alguien yo llevo, y yo tengo una gran herencia, y hablar de mi padre es el tema social. Si hay alguna preocupación al interior de Andrés Pastrana, a mi interior, es precisamente el tema social. Y es lo que más me preocupa en este momento, porque frente a la crisis que estamos viviendo, lo único que no podemos permitir es que la gente más pobre en nuestros países es la que sufra la crisis económica que estamos viviendo. Sí, yo por eso digo que me interpreto más la economía social de mercado, es decir, hacia allá, y nosotros tenemos que volver a mirar hacia nuestra gente, hacia sus problemas, hacia sus angustias, hacia las soluciones de sus problemas y necesidades básicas y fundamentales. Usted viene de una tradición tanto liberal como conservadora. ¿Sigue teniendo sentido la división entre liberales y conservadores en la política colombiana? Pues yo creo que eso se ha modificado mucho, inclusive ahora estamos en una reforma política y ha sido la posición del gobierno que tenemos que abrir nuevos espacios. Inclusive llego al gobierno en una coalición, llamémoslo así, liberal-conservadora, de grupos independientes. Pero yo creo que lo que tenemos que buscar son dos cosas, que es lo que yo planteo en la reforma política colombiana. Un poco darle mucha seriedad a la política, porque también lo que estamos viendo que es gente que quiere entrar a participar de la política, sacar unas prebendas, pero yo creo que tenemos que buscar mecanismos que permitan fortalecer los partidos, pero al mismo tiempo darle garantía a los grupos independientes para que puedan entrar a participar en la acción de la política. Y ese es el reflejo de lo que es mi presidencia. En este momento, mitad de mi gabinete casi es del Partido Liberal, el resto es del Partido Conservador y hay independientes. Pero claramente yo creo que lo que hoy el país está buscando es ir mucho más allá de los partidos. Y yo creo que hay una crisis profunda en los partidos en América Latina. Y buena parte de esa crisis es porque los partidos ya no son los fieles intérpretes de sus electores, abandonaron a sus electores, a sus problemas, a sus angustias, a sus preocupaciones, y por eso los partidos tienen que modernizarse, tienen que actualizarse y volver a ser intérprete verdaderamente de quienes llevan a quienes respaldan como partidos políticos. ¿Qué significa para Colombia y para Latinoamérica el reciente triunfo de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, un exgolpista? Bueno, hay que decirlo francamente porque las verdades no se pueden ocultar. Hay crisis de los partidos en Venezuela y claramente es el resultado electoral. Pero al mismo tiempo yo creo que es importante que la democracia se fortalece, que a través de un proceso democrático se logró elegir a un presidente. En el caso venezolano se elige al presidente Chávez, y yo creo que lo que tenemos, y como lo he dicho, no solamente felicitar al presidente por su triunfo, sino también a la democracia venezolana. Todo el mundo está cambiando. Desde 1989 hemos visto la caída del muro de Berlín, han cambiado las reglas del juego, se ha tratado el liberalismo en todo el mundo, ahora hay escepticismo sobre el liberalismo. ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir los latinoamericanos? A ver, yo creo que hay dos temas que son importantes. Uno, yo he dicho que el nuevo modelo de desarrollo que existe en el mundo es la globalización. Ahí hay un modelo de desarrollo que tenemos que ajustar. El Estado tiene que seguir haciendo presencia en aspectos que son fundamentales y que son del Estado, el tema de la salud, el tema de la educación, de la satisfacción de las necesidades básicas de nuestras gentes. Pero yo creo que hay otros temas, hay otros aspectos de la vida de nuestras naciones en la cual el Estado no tiene que estar participando, porque al fin y al cabo el sector privado es competitivo, quiere entrar a participar, quiere invertir, y eso es a veces lo que uno ve en sus países. O invertimos en la modernización de nuestras telecomunicaciones, o invertimos en salud, en vivienda, en educación. Si el sector privado está dispuesto a invertir en telecomunicaciones, pues que lo hagan, que sea competitivo dentro de un marco legal amplio, pero yo creo que el Estado todavía tiene que cumplir unos papeles fundamentales en esa satisfacción de necesidades básicas insatisfechas. Y yo creo que lo que tenemos que buscar es la generación. Yo creo que la gran responsabilidad nuestra es buscar el crecimiento de nuestras economías,
pero un crecimiento con justicia social, mirando claramente a los sectores más pobres y más marginados. Es decir, yo lo dije hoy en mi discurso ante el Senado mexicano, que yo creo que muy pocas veces en la historia habría tan pocos que tienen tantos y tantos que tienen tan poco, en que tenemos que partir de la base que los desempleados, los desplazados, los excluidos del próximo siglo ya están caminando por las calles de nuestras ciudades. Y es a ellos a donde tenemos que mirar y a donde tenemos la gran responsabilidad de proyectar nuestras propias naciones. Señor presidente, tanto su país como el nuestro, México, vivimos bajo la amenaza del retiro de la certificación del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece esto? A ver, yo creo que esos temas unilaterales son difíciles, además de como el señalamiento, ¿no? ¿Quién es el bueno, quién es el malo, quién ha hecho, quién no ha hecho? El problema es común. El problema es un problema económico de oferta y de demanda. Posiblemente nosotros somos productores, exportamos droga porque hay unos consumidores y una demanda muy importante en el mercado norteamericano. Más que simplemente señalar, yo creo que lo que tenemos que buscar es integrar nuestros esfuerzos para acabar con el flagelo de la droga. Que si integramos esos esfuerzos, yo estoy seguro que vamos a lograr salir adelante. Nosotros hacemos muchos esfuerzos y hacemos inversiones muy grandes, que a veces ni siquiera el mercado norteamericano las ven. Recursos nuestros, en lugar de invertirlo en esa gente pobre, en vivienda de interés social, en acueducto, en alcantarillado, en educación, ¿qué está pasando? Que resulta que lo estamos invirtiendo en combatir el narcotráfico para evitar que la droga llegue al mercado norteamericano. Entonces yo creo que la OEA está buscando ese multilateralismo ahí, en buscar multilateralmente hacer evaluaciones de la lucha contra la droga, pero acabar con simplemente que de una forma unilateral se pueda castigar o no castigar a un país. Andrés Pastrana, presidente de Colombia, quiero agradecerle haber estado con nosotros aquí en la entrevista. Muchas gracias. Señor Andrés Pastrana, presidente de Colombia, ¿qué lo trae por México? Quisiera comenzar la entrevista con esta pregunta. Bueno, una visita de Estado, invitado por el presidente Zedillo, que desde el año 90 no se presentaba. Yo creo que es muy importante para mi país. Importante por muchos motivos. Primero, por estrechar las relaciones entre Colombia y México. Segundo, todo el tema comercial, con el Grupo de los Tres, con el Grupo de Río. Y por eso estamos aquí precisamente en esta visita de Estado de 2 días aquí en México. Mucho se habla de Colombia acerca del aspecto del narcotráfico, pero yo quisiera que me hablara un poco más acerca de las prioridades que usted tiene para conseguir concretamente en esta visita. Se habla de que usted trae acompañando los 140 empresarios. A ver, yo creo que, y le agradezco la pregunta, porque muchas veces en nuestros países como que existe ese estereotipo que nos identifican y nos tratan de demostrar simplemente con países con problemas, como el problema del narcotráfico, o el problema de la inseguridad, o el problema de la guerrilla. Y Colombia es mucho más. Y por eso la importancia, como usted lo anota, en esta visita de Estado, hemos querido traer empresarios. La relación hoy entre Colombia y México es muy fluida. Colombia es el tercer socio comercial de México. Estamos llegando a unos niveles que todavía son bajitos, porque estamos hablando de 600 millones de dólares, más de 400 millones de dólares de exportaciones mexicanas a Colombia. Necesitamos hacer unos ajustes y por eso yo creo que los colombianos, y en especial el sector privado, se ha querido hacer presente y con hechos importantísimos. Fíjense que Colombia le estamos vendiendo aviones colombianos a México, cosa que uno casi no se imaginaría, o que el común de la gente nunca se imaginaría que Colombia estuviera vendiendo aviones. Y yo creo que este es un intercambio. Esta mañana tuve un desayuno también con los empresarios mexicanos muy interesados en Colombia. Hoy la inversión mexicana es importante en Colombia. El propio presidente Zedillo ha liderado ese proceso de invertir en nuestro país y yo creo que es fundamental el que este intercambio comercial entre los dos países crezca, porque al fin y al cabo, si exporta México es empleo, es bienestar, y si exporta Colombia, igual, es empleo y es bienestar para los colombianos. ¿Cómo ve usted en la perspectiva, en el horizonte, la relación entre México y Colombia? Muy buena. La verdad, como le digo, desde que firmamos el acuerdo de libre comercio entre nosotros, entre los dos países, ha sido muy fructífero. Creo que hay que hacer ajustes. Yo creo que en todas las cosas hay que hacer ajustes. Hay un déficit en este momento. Como yo le decía, México está exportando más de 400 millones de los 600 millones que se están exportando. Pero yo la veo muy positivo. El hecho de que más de 100 empresarios estén acompañándonos es que hay interés, en que hay posibilidades importantes. Igual de aquí para allá, de México para Colombia, hay compañías muy importantes que han invertido en mi país y yo veo con muy positivo, ¿verdad?, este intercambio de relaciones, no solamente en el nivel comercial, el nivel cultural,
hemos firmado acuerdos muy importantes en el campo educativo. Entonces, la verdad que yo estoy muy satisfecho y yo creo que ha sido una visita muy provechosa para nosotros. Hace algunos días usted tuvo la visita del secretario de la Defensa de los Estados Unidos allá en Colombia. Algo que llamó mucho la atención y que fue retomado por los medios de comunicación en todo el mundo es que se nota un espíritu diferente en la relación entre Colombia y los Estados Unidos. ¿Nos puede usted hablar? Afortunadamente. De eso? La verdad que tuvimos 4 años muy difíciles. Yo creo que estamos en un proceso de recomponer las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. Tuve la oportunidad de hacer una visita de Estado. Hacía 30 años un presidente colombiano no iba en visita de Estado a los Estados Unidos. Hemos, en buena parte, desnarcotizado nuestras relaciones. Las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos era droga, droga, no se hablaba más que droga. Hoy estamos hablando del comercio, cómo podemos fortalecer las relaciones comerciales. Sabemos que tenemos un problema de droga, estamos combatiéndola conjuntamente, pero yo creo que hoy hay un ambiente totalmente distinto de participación, de colaboración, y esto también nos beneficia. Los Estados Unidos es el primer socio comercial de Colombia y claramente no podíamos tener unas relaciones deterioradas. Estamos recomponiéndolas con resultados muy positivos. Los Estados Unidos, el presidente Clinton nos ha tendido la mano, nos ha colaborado, especialmente el tema de lograr conseguir los recursos para salir de esta crisis que nos está afectando. Colombia, en mi caso, de mi país, estamos necesitando cerca de $2 billones el año entrante, e igual suma en el año 2000 para salir de la crisis que nos estaba afectando. Los hemos logrado conseguir con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano, y en buena parte el gobierno americano nos ha ayudado en este proceso. Me llamaba la atención en la comida que tuvimos hace un rato con usted, que hablaba usted del Plan Colombia. Sí. ¿En qué consiste esto? A ver, en el proceso de paz que hemos iniciado en el país, yo he creído que la paz, como digo yo, hay que privatizarla. Entonces lo que he buscado es, distinto del presupuesto nacional, conseguir recursos a través de, primero, en una reforma tributaria, a los 5.000 principales contribuyentes van a aportar unos bonos para la paz, una plata, un dinero, que va a ir a un fondo especial para ser invertido ¿en qué? En infraestructura, en vías para la paz, en cultivos de desarrollo alternativo frente a la cocaína o a la amapola, y en generar bienestar en estas zonas. Entonces hemos diseñado con el Banco Interamericano este fondo que hemos denominado el Plan Colombia, en que va a haber recursos internacionales. El Banco Interamericano nos ha dado $100 millones, recursos propios aspiramos en los próximos 2 años a conseguir entre 800 y 1.000 millones, y aspiramos llegar a cerca de $3.500 millones en estos 4 años. Y claramente nuestra decisión es invertir en estas zonas que han estado abandonadas, marginadas, para ver cómo podemos tener desarrollo alternativo y sobre todo presencia del Estado en las zonas más difíciles y de violencia del país. ¿Esto tiene que ver de alguna manera con el proceso tan intenso que usted ha impulsado de diálogo con la guerrilla? Sí. ¿De qué manera? Va de la mano, porque nada nosotros hacemos firmando la paz si no tenemos cómo reinsertar a los guerrilleros a nuestra sociedad. ¿Qué hacemos con esos hombres que muchos de ellos son campesinos? Nuestra guerrilla es una guerrilla rural, no es una guerrilla urbana. Entonces, lo que estamos nosotros es presentándole proyectos productivos para que quien se reinserte a la sociedad tenga cómo vivir. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, y por eso la importancia del Plan Colombia. Ganó en las elecciones que se realizaron este domingo en Venezuela el general Hugo Chávez. ¿Qué impactos podría tener en la relación entre Colombia y Venezuela? Bueno, yo espero que ninguno. La verdad que yo creo que hoy en día la relación entre Colombia y Venezuela está en su mejor momento. Estamos con un intercambio comercial que sobrepasa ya los $3 billones. Se han hecho acercamientos frente a los temas fronterizos y yo creo que se ha venido trabajando muy de la mano. Por el contrario, lo que estamos aspirando con el presidente Zedillo inclusive es fortalecer el grupo de los tres. ¿Cómo podemos fortalecer el grupo? Yo creo que en América Latina pues tenemos que buscar mecanismos entre todos los países para evitar que esta crisis nos golpee, y yo creo que en eso el coronel Chávez, ya hoy como presidente electo de Venezuela, va a trabajar en ese sentido. Esas son las declaraciones. Yo creo que tenemos que buscar unificar criterios, unificar posiciones, para que de esta manera no solamente pueda salir Venezuela, Colombia, México, sino que pueda salir toda Latinoamérica de esta crisis que de una u otra manera nos está golpeando a todo el continente. Finalmente, cuando usted termine su presidencia, ¿cómo le gustaría que lo recordaran los colombianos y sobre todo que lo recordara el mundo? Bueno, el caso de los colombianos, yo creo que un presidente primero con una visión de lo social, decir, hombre, hicimos un gobierno para la gente más pobre. Yo entiendo así la razón de ser de la política. Para eso estamos como
como mandatarios para mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes de nuestro país. Y de la mano de eso va el tema de la paz. Yo digo que el nuevo nombre de la paz se llama el empleo. Si nosotros logramos desarrollar nuestros países, vamos a tener paz. A veces es como el huevo y la gallina. ¿Quién es primero? Si hay paz hay desarrollo, si hay desarrollo hay paz. Pero yo creo que hay un común denominador que es la paz, y que tenemos que buscar hacer la paz. Y yo estoy seguro que los colombianos lo que más anhelamos es acabar con la violencia que está golpeando nuestro país y que tengamos un nuevo país iniciando un nuevo milenio. Y ese yo creo que es el compromiso más importante que tengo como gobernante, además que es el mandato que nos entregaron los colombianos. La primera prioridad del próximo presidente es hacer la paz. Señor presidente Andrés Pastrana, yo diría presidente y comentarista, o al revés, porque gran parte del enorme carisma que tiene usted, señor presidente, como político, tal vez se hizo en la televisión. El público de México debe de saber que usted fue un muy exitoso comentarista de la televisión, muy opositor al gobierno en algunas... algunos gobiernos. Algunos gobiernos en algunas ocasiones, pero hoy ni el sueño más guajiro, tal vez, pudiera haber llegado a realizarse hasta el punto en que hoy todo lo que usted criticó del establishment se convierte hoy usted en presidente de su país. ¿Cuál es el primer sentimiento que le da como individuo el saber que su camino era hacia más, llegar a ser presidente de Colombia y después llegar a realizar este objetivo? Yo creo que hay mucha responsabilidad. Yo creo que lo más importante es que hay una responsabilidad muy grande, que nos hemos preparado también para gobernar a Colombia, que ese es un compromiso que teníamos, que hay problemas graves en nuestro país. Y como dice usted, el tema de la lucha contra la corrupción posiblemente es donde más esfuerzo tenemos que concentrar en algo que siempre fuimos nosotros unos grandes críticos, y igualmente en el tema de, creo yo que en el tema del fortalecimiento de nuestra democracia, pero por sobre todo, yo creo que uno llega a estas posiciones, a la primera magistratura del Estado, es para servir a la gente. Y yo creo que la mayor responsabilidad es saber cómo y de qué manera podemos nosotros generar una verdadera justicia social y mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Una de las primeras cosas que le llamaron muchísimo la atención a todos los medios de información del mundo, cuando era usted candidato, que decía, mi primer acto de gobierno, vamos a desmilitarizar una zona. Para actualizar la información, hoy las FARC dicen, hasta que no haya las condiciones completas de estos 42.000 kilómetros cuadrados, no vamos a ceder. Hay por ahí 100 elementos del ejército que no se han movido y por lo mismo no negociamos. Pero eso, a ver, mire, en eso yo creo que lo importante es nosotros despejamos los 5 municipios, los municipios están despejados. Yo lo que dije es que el batallón es la sede del gobierno, es decir, el presidente tiene que llegar a algún sitio, ahí están uniformados militares, soldados bachilleres, no son soldados profesionales, no son soldados, en ese caso profesionales, sino simplemente soldados administrativos que cumplen unas funciones administrativas. Y lo que yo he dicho en Colombia, que lo reitero aquí, si despejamos 42.000 kilómetros. Hoy lo que tenemos es una sede del gobierno. Los municipios están despejados y hoy están dadas las condiciones para iniciar la mesa de negociación. Eso también lo ven ellos porque... Esperamos, porque ya se hizo. Es decir, yo ya cumplí. Yo creo que desde el punto de este gobierno mi palabra que empeñé ante ellos es despejé, ahí se despejó. Ahí hay 5 municipios despejados y están dadas las condiciones para hacerlo. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Usted piensa que realmente ellos vayan a ceder ante la buena voluntad evidente del presidente? Yo espero la verdad porque... Porque no se trata de que se eternice el problema, ¿no? Exacto, este país está esperando. Esta zona de distensión, este despeje es por 90 días, que culminan el 7 de febrero. Yo aspiro a que antes del 7 de febrero nos sentemos a negociar. Señor presidente, una de Auditorio de México, una de las revistas más influyentes de Colombia es la revista Semana. Sí. Acaba de hacer a tiro fijo el personaje del año. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, es uno de los personajes del año, creo, porque creo que escogieron 15. Yo no según tengo entendido, de ahí, de esa polla, sacaron a tiro fijo. Bueno, yo creo que claramente, pero lo que yo veo es que el país está anhelante de paz. En que yo creo que esa reunión que tuvimos precisamente en las montañas de Colombia con el secretario de las FARC, con Tiro Fijo, con Manuel Marulanda, claramente yo creo que ahí está reflejado en el anhelo de los colombianos, queremos la paz. Y yo creo que lo que están viendo es que hay una voluntad de paz del gobierno, como claramente lo hemos hecho y lo hemos dado a conocer al mundo. Esperamos que exista esa voluntad de paz por parte de la guerrilla y que comencemos las negociaciones. Yo creo que lo que el país está esperando es sentémonos, porque aquí se habla que de canjes y aquí se habla de indultos y amnistía. Todos esos son temas que van a la mesa de negociación.
Uno no puede entrar a prenegociar, no. Sentémonos, negociemos y yo estoy seguro que vamos a hacer la paz en ¿Cuál es Colombia. la posición de los grupos paramilitares ante la expectativa de una pacificación? Yo creo real? que ellos han entendido que ellos son actores del proceso y que claramente hay que hablar con ellos. Con los paramilitares hay que hablar. Si queremos hacer la paz en Colombia, tienen que estar en ese proceso todos los actores. Y los paramilitares son parte importante de este proceso. Yo he dicho que con los paramilitares estamos dispuestos a hablar en una mesa de negociaciones distinta a los de la guerrilla. Que en su momento indicado se va a llegar a ese proceso, pero vamos a tener que hablar con todos los actores del proceso. Yo me imagino sus pensamientos cuando iba a la primera reunión con Clinton. Su antecesor no podía pisar suelo norteamericano. Usted llega a la Casa Blanca y realmente le echaron la Casa Blanca por la ventana. ¿No? O sea, Casa Blanca y por la ventana. Pero ahora hay una no voluntad del presidente Clinton, en principio, que se me hace demasiado abierto como para que sea una total verdad. Para que ni Colombia ni México sean certificados, cosa que bueno, nosotros siempre lo hemos visto con reticencia, entiendo que usted también. A ver, eso no hay, sobre ese dato no es, yo estoy mirando un poco si ya se ha tomado la decisión o no se ha tomado la decisión de la certificación todavía, eso es hasta febrero. Hay el ingreso del Congreso. Exacto, y creo que tampoco está México y Colombia entre los países no certificados. Pero más que eso, simplemente lo que yo creo que nos ha identificado más a Colombia y a México es que nosotros hemos propuesto, y así lo consideramos, nos hemos identificado, hay una política conjunta, de que más que un mecanismo unilateral sea un mecanismo multilateral. Y yo personalmente lo que creo, más que apuntarnos a nosotros, decir es que usted hizo bien o mal la cosa, yo creo que lo importante es que unamos nuestros esfuerzos para acabar con un problema que nos afecta a todos por igual, a los Estados Unidos, a Colombia, a México, que es el narcotráfico. ¿Quién más que en el caso colombiano? Que hemos perdido los mejores periodistas, los mejores políticos, los mejores empresarios, la justicia, en fin, todos de cada uno de los distintos sectores del país. En que yo creo que no solamente debe tratar de decir si cumplió o no cumplió. Yo creo que hay un problema, hay oferta y hay demanda. Este es un problema económico. Hay una oferta muy grande por parte, o una demanda muy grande por parte de los Estados Unidos. Hay una oferta, hoy en día pueden ir de México, de Colombia o de otro país. Nosotros puede que ser que erradiquemos la droga de México y de Colombia, pero si sigue existiendo la demanda en los Estados Unidos, alguien les va a enviar la droga. ¿Sí? Entonces yo creo que trabajemos de la mano, trabajemos conjuntamente en erradicar este flagelo de la humanidad y yo estoy seguro que vamos a salir adelante. Pero es cierto, y eso es real, que no es lo mismo la imagen Pastrana que la imagen Samper. No quiero con esto sepultar nada ni ensalzar nada, simplemente es una realidad claro. que yo se la digo. Totalmente, no, y eso se la acepto. Además somos dos personas totalmente distintas. Yo he sido un hombre que políticamente me he identificado en combatir el narcotráfico, tanto que fui secuestrado por el narcotráfico. Hombre. Yo viví en carne propia la violencia del narcotráfico. Como periodista, lideramos con otro grupo de periodistas muy importante, posiblemente un hecho que ha sido único en el mundo, en que le dijimos al mundo que estábamos dispuestos a hacer las denuncias y durante un día paró la prensa, la radio y la televisión, en que no hubo, porque nosotros dijimos vamos a hacer las denuncias de quienes en este momento están cometiendo los delitos en Colombia. Entonces en eso yo me he identificado. Como alcalde de Bogotá, lideré la conferencia de alcaldes del mundo en la lucha contra la droga. Y desde el gobierno estamos liderando también la lucha contra el narcotráfico. Señor presidente, deja usted un buen aroma de su visita a la Casa Blanca y de repente viene la noticia, un avión militar colombiano con droga dentro en Miami. Esto me imagino que habrá pegado un golpe en el escritorio. Total. Bueno, tanto que cayó el comandante de la Fuerza Aérea, se retiró el pero comandante. Como un responsable, pero no hay una infraestructura ahí que sí, a lo mejor... estamos trabajando y yo espero tener buenas noticias, pero yo creo que lo importante es también en que hay responsabilidad política. El comandante de la Fuerza Aérea dijo, hombre, yo tengo una responsabilidad. Y eso yo creo que es bueno en los países, porque por lo general se llega, como decimos, al chivo expiatorio del sargento o el cabo o el técnico. Que truene por lo más y delgado. no, exacto, y no pasó nada. Aquí el general Sandoval tuvo esa decisión de decir, hombre, yo estoy dispuesto a renunciar. Y estamos investigando y estamos haciendo un seguimiento, lo dije precisamente el pasado jueves en el ascenso de los cadetes de la Fuerza Aérea Colombiana. Lo que claramente les dije es, aquí han manchado el nombre de una institución y de una nación. Y por eso espero toda la colaboración y toda la participación de los miembros de la Fuerza Aérea para que desenmascaremos a quienes están cometiendo este delito y este ilícito. Y yo espero tener buenas noticias, se está trabajando muy en llave con la Fiscalía, se está trabajando con la Fuerza Aérea y aspiramos a que podamos tener resultados muy positivos. Señor presidente de Colombia, se ha hablado de una migración de narcotraficantes. Claro que aquí también lo dije y se lo dije a los Estados Unidos. Y esa fue una de las denuncias que dijimos, ¿por qué frenaron el avión? ¿Por qué no siguieron la cadena?
Llegó el avión a los Estados Unidos cuando teníamos la oportunidad de conseguir la cadena americana. Se frenó. Sí, es lo que le decíamos al presidente Clinton, que aquí no hay cárteles. No, por eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y esa es una denuncia, además, fue un llamado de atención que le hicimos al gobierno americano, en un buen sentido de la palabra, decir, si hace 15 días yo fui a la Casa Blanca a firmar un acuerdo de lucha contra la droga, ¿por qué no continuamos la cadena? Es decir, porque ahí paró. Es decir, la droga llegó a los Estados Unidos, pero no hicimos el seguimiento a quién y a dónde iba. ¿Y a qué? Exacto. Señor presidente, cuando se ve una situación como la del narcotráfico en Colombia, se ve que el narcotráfico no es un ente, afortunadamente, que esté ahí para quedarse toda la vida, migra. Y ahora pareciera como si, bueno, se ha manejado mucho la información de que el narcotráfico ha migrado en mucho hacia México. ¿Usted lo ha detectado así? ¿Hay una voz de advertencia del presidente de México? No, la verdad que no. Claramente no lo tenemos, pero eso sí lo sabemos. Que a medida si México pone presión al narcotráfico, Colombia, están buscando lugares distintos. Y por eso le decía yo, si existe la demanda, alguien les va a dar la droga. Alguien lo va a asumir. Puede ser que Colombia, México, erradiquemos la droga en nuestros países, pero si existe la demanda, alguien se las va a Ahora, comprar. también tenemos campesinos muy pobres, señor presidente, que a la hora de sembrar frijol, no sé cómo se diga frijol Frijol, sí, bueno. frijol, a la hora de sembrar frijol en Colombia, pues llegan otros y dicen, oye, mira, siembra amapola, es más rentable, ¿no? Y no podemos evitar el tema de la pobreza entre toda esa gente. Pero yo, a ver, no conozco al campesino mexicano en profundidad, pero yo estoy seguro, sin conocerlo, que es igual al colombiano, que es un campesino que prefiere estar en la legalidad que la ilegalidad. Pero come. Exacto. Pero por eso lo que tenemos que buscar, y lo que yo he propuesto en Colombia, frente al tema de amapola o frente al tema de la cocaína, en el caso colombiano, es sustitución de cultivos ilícitos, pero que le demos verdaderamente... Hay productos competitivos en los cuales México es competitivo, en que Colombia es competitivo, y que podemos darle una alternativa. El campesino nunca ha querido estar en lo ilícito, él quiere estar en lo lícito. Además porque nada logra de eso. Simplemente vivir o subsistir durante un tiempo, pero estar con la marca permanente de que en un momento dado también se le puede devolver. Entonces yo lo que creo es que lo importante es darle un desarrollo alternativo a los cultivos ilícitos, darle un modus vivendi. Posiblemente nunca va a ser tan rentable, pero a veces cuando uno habla con ellos no es tan rentable como uno creyera. Pero el campesino, yo estoy seguro que si le damos una oportunidad de entrar a la legalidad y salir de la ilegalidad, lo va a tomar. ¿Sabe cómo ven al presidente de Colombia, aquí los círculos políticos mexicanos, como un experto en cuestiones de enfrentamiento, de crisis, de manejo de cosas, hasta el punto en que ya se ha dicho que usted podría tener reuniones secretas con la Cocopa, asesorar en el tema chiapaneco, bueno, algo así como una franquicia de crisis, ¿no?, que es exportable a todos los ámbitos. ¿Es cierto todo esto? Si algo pudiera aportar, lógicamente lo aportaría. Pero ha habido gestiones. No, pero mira, yo lo que creo es que aquí son cosas, es decir, el problema de Chiapas al problema colombiano es totalmente distinto. Es decir, ahí no hay comparación, no hay punto de comparación. Pero si en algo pudiéramos aportar, además yo creo que esa es la misión, como lo mismo que le hemos pedido al gobierno mexicano, le hemos pedido al presidente Zedillo. México siempre ha jugado un papel muy importante, y especialmente con Colombia. Usted recuerde que aquí en Tlaxcala también empezaron las negociaciones con la FARC. ¿Ustedes y serían con una los grupos instancia guerrilleros. internacional para el tema Chiapas, en caso de que se ofreciera? Si así nos lo solicitara el presidente Zedillo, vuelvo y digo, son temas totalmente distintos, pero si algo pudiéramos aportar, lógicamente yo creo que eso, y para eso estamos, para buscar solución a este tipo de conflictos, y si algo podemos aportar de nuestra experiencia, estamos dispuestos a dársela. Pero México, insisto, en el caso colombiano, ha jugado un papel muy importante. Es uno de los países amigos, es uno de los países que siempre ha estado dispuesto a trabajar, y así nos lo ha expresado el presidente Zedillo directamente, por el tema de la paz. Pero inclusive en esto hay que llegar a acuerdo con la guerrilla, que cuando escojamos los países de amigos que van a participar en el proceso de paz, lo hagamos en consenso, que no sea una imposición ni de ellos ni nuestra como gobierno, sino que lleguemos a un consenso. Señor, tengo que limitar esto a dos temas. Era que habían capitales que estaban saliendo de Venezuela a marchas forzadas. La gente le tiene miedo a Hugo Chávez. ¿Qué tanto le tiene miedo? Un vecino, por un lado. Ahora que entiendo que van a hacer una carretera que va a unir Caracas. Hoy yo diría que más que nunca la relación entre Colombia y Venezuela está en el mejor estado. Estamos trabajando, nuestro comercio se ha aumentado, estamos en cerca de 3 billones de dólares. Los temas de fronteras y limítrofes hoy son temas en que se están manejando. Sí, claro, con México. Pero por esa misma circunstancia el presidente Zedillo y en mi caso personal estamos interesados en fortalecer el grupo de los tres. Hay compromisos importantes. Queremos, el presidente Chávez se posesiona los primeros días de febrero, queremos hacer una reunión del grupo de los tres en Colombia, agilizar ese proceso para que con el presidente Chávez, el presidente Zedillo
y mi persona podamos comenzar a trabajar, a impulsar de primera mano este proceso. Y yo la verdad lo que veo es que hay una oportunidad importante, así lo sabe y yo creo que lo conoce el presidente Chávez, en que los latinoamericanos o trabajamos juntos o nos van a colgar por separados. Y yo creo que en eso tenemos que poner todo el esfuerzo, todo el entusiasmo, todo este proceso de integración, y yo estoy seguro que lo vamos a lograr. O sea que a Chávez más le vale. No, yo creo que más le vale, yo creo que él sabe y conoce la situación que está viviendo su país primero, de la importancia, porque al fin y al cabo, lo que digo yo, si Colombia logra exportar a México, si logramos ampliar nuestras exportaciones, aumentarlas, ¿eso qué significa? Empleo y bienestar para los colombianos. Igual, si México amplía sus exportaciones hacia los países latinoamericanos, hacia Colombia, hacia Venezuela, lo que está generando empleo, lo que está generando es bienestar, está generando riqueza. Y de eso es lo que se trata. ¿Cómo nos podemos proteger nosotros frente a una crisis mundial que creíamos que no nos iba a afectar? Y por eso tenemos que trabajar muy de la mano. Porque claramente yo como digo, los latinoamericanos hemos hecho la tarea. Yo creo que hemos tomado las medidas que son necesarias y no sería justo que frente a una crisis que no depende de nosotros, los grandes sacrificados seamos los latinoamericanos. Parece que en lugar de entrevistar a un presidente, estoy entrevistando a un comentarista por su amenidad. Última pregunta, sí, señor presidente. Voy a poner algunas palabras suyas en mi boca. Usted ha luchado mucho para llegar a algo, sí, y ese algo es trascender. Yo me imagino que no llega usted ni para hacer dinero, no, ni para hacer influencias, no, ni para hacer cosas. Para servir. Para servir. Y le costó mucho trabajo llegar a esta posición, y creo que muchos esfuerzos hasta familiares para entender que era una labor de riesgo, sí, en muchos puntos. Si pasando el tiempo a usted le gustara que su pueblo lo recordara por algo, ¿por qué sería? Yo creo lo más importante, por ser un gobierno de gran contenido social, yo creo que lo más importante es que la gente sepa que, como usted me lo anota, llegamos aquí fue a servir, a buscar bienestar de nuestra gente, y ese bienestar va ligado claramente de la paz. A veces discutimos si con paz hay desarrollo, si desarrollo hay paz. Yo digo que el nuevo nombre de la paz se llama el empleo, que si nosotros logramos verdaderamente llegar a esos sectores más pobres y más marginados, por eso me gustaría que me recordaran, fue un hombre que miró precisamente a su gente, a su pueblo, que mejoró las condiciones de vida, y hacia allá es donde estamos centrando los esfuerzos. No es fácil. Estamos viviendo una crisis económica en que lo que más quisiéramos es tenderle la mano a los más pobres. Tenemos que tomar a veces medidas que son difíciles, que no nos gustaría tomar a ningún gobernante, pero que tenemos que tomarlas, porque si no se nos va a juzgar posteriormente el por qué no tomamos esas medidas. Sí. Algún día un colega, exacto, algún día un colega periodista me dijo, bueno, pues que usted está cayendo en las encuestas por tomar medidas. Entonces yo le dije, mire, uno no lo eligen presidente de Colombia ni presidente de ningún país para ganar y estar de primero en las encuestas. A uno lo eligen para tomar decisiones. Y yo creo que eso es el caso de la política, que al fin y al cabo, a los presidentes, al final de cuentas, es el que toma una decisión. Uno podrá consultar, uno podrá hablar, uno podrá intercambiar opiniones, pero al final de cuentas quien toma la decisión es presidente. Por eso nos juzgan, para eso nos eligen, para tomar decisiones. Y por eso digo yo, porque en nuestros países empieza el concepto de los 100 primeros días. A mí me hicieron corte de cuentas a los 30 días, ni siquiera nos dejaron posesionar. Corto plazo. Cortoplacistas. Y yo he dicho, a mí júzguenme el 7 de agosto del año 2002, que es cuando yo termino mi periodo presidencial. Y ese día que nos digan si hicimos un bueno o un mal gobierno. Pero yo creo que lo importante ahora es trabajar, buscar esos consensos, reconciliar a los colombianos y sacar al país adelante. Nosotros solemos decir eso de Marcos, y yo creo que usted de tiro fijo diría lo mismo. Ellos están ahí porque en algún momento no tuvieron chamba, no tuvieron trabajo. Sí, ¿no? O sea, porque, por lo contrario, yo le pregunté a tiro fijo. El otro día a Manuel Marulanda, yo le dije en la mitad de la selva, ¿usted por qué entró a la guerrilla? Dijo, yo era un empleado, yo trabajaba en la Secretaría de Obras Públicas del departamento del Huila, que es el departamento donde mi padre nació. Y resulta que en un contrato de obras públicas él se dio cuenta que los contratistas robaban recursos de la obra. Y él dijo, esto no puede seguir permitiéndose. Entonces fíjese usted que la corrupción es lo que trae violencia. A veces sí se entiende. Y por eso la corrupción también tenemos que combatirla. A veces se entiende, a veces el punto de vista de gente que se radicaliza. Exacto, exacto. Pues espero que algún día pronto pase, cuando deje usted de ser presidente. En esta organización tiene usted trabajo, ¿eh? Muchas gracias, aquí volvemos. Bueno, ya. Sería maravilloso que fuera. Me alegra porque dejaré de ser un desempleado a poder tener empleo. Señor presidente, muchas gracias. Andrés Pastrana, un placer el haber estado platicando con usted para el público de México. Muchas gracias, de verdad.